Génesis capítulo 26. Isaac en Gerar. Después, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Isaac enfrenta la misma situación que vivió su padre, la escasez. Esto nos recuerda que las pruebas de fe muchas veces se repiten en distintas generaciones, y Dios las permite para enseñarnos a depender de Él. En la vida también enfrentamos crisis similares a las que vivieron nuestros padres o abuelos, pero Dios sigue siendo el mismo. Él quiere que aprendamos a confiar y caminar con fe en medio de la dificultad. Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios le da a Isaac una instrucción clara. No busques refugio en Egipto, aunque parezca lógico. Confía en mi dirección. A veces la salida más fácil parece la mejor, pero Dios nos enseña a obedecer su voz aunque no entendamos el plan. Obedecer a Dios siempre abre mejores caminos. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios reafirma su promesa a Isaac. No está solo, tiene su presencia y bendición asegurada. Aunque a veces nos sintamos forasteros en la vida o en circunstancias nuevas, podemos descansar en que Dios está con nosotros y cumplirá sus promesas. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios amplía la promesa. Isaac no solo será bendecido, sino que su descendencia traerá bendición a todas las naciones. Cuando permanecemos en el camino de Dios, nuestra vida no solo se bendice, sino que también puede ser instrumento de bendición para los demás. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La obediencia de Abraham es la base para la bendición de Isaac. Dios honra la fidelidad de una generación al impactar a la siguiente. Lo que nosotros sembramos hoy en obediencia a Dios puede convertirse en herencia espiritual y bendición para nuestros hijos y nietos. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Isaac obedece la instrucción de Dios y permanece en la tierra, aunque la lógica humana lo habría llevado a Egipto. La fe se demuestra en la obediencia, incluso cuando no entendemos todo. En nuestra vida, muchas veces Dios nos pide permanecer en un lugar o en una situación en la que quisiéramos huir. La obediencia a su palabra trae paz y seguridad, aun en medio de la incertidumbre. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Isaac, dominado por el miedo, repite el error de su padre Abraham al mentir para protegerse. Su temor lo llevó a desconfiar de la protección de Dios. El miedo también nos hace tomar malas decisiones. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a ser sinceros y a descansar en que Él nos guarda en todo momento. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. La verdad salió a la luz. Lo que Isaac trató de ocultar terminó revelándose con claridad. Las mentiras tarde o temprano se descubren. Ser honestos desde el inicio nos evita vergüenza y problemas mayores en el futuro. Y llamó a Abimelec a Isaac, y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: ¿Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: Quizá moriré por causa de ella. Isaac confiesa que mintió por temor a perder la vida. El miedo lo llevó a dudar de la protección divina. Muchas veces nuestras excusas revelan nuestra falta de fe. Dios quiere que confiemos más en su poder que en nuestras propias estrategias humanas. Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. El engaño de Isaac no solo lo ponía en peligro a él, sino también a todo el pueblo. Una mentira podía convertirse en un pecado colectivo. Nuestros actos nunca se quedan solo en lo personal. Pueden afectar a muchos alrededor. La integridad y la verdad protegen no solo nuestra vida, sino también la de otros. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo:
El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. A pesar de la falta de fe de Isaac, Dios lo protegió moviendo al rey a establecer un mandato de respeto. Aunque fallamos, Dios sigue mostrándonos su gracia. Él puede usar incluso a personas que no creen en Él para guardarnos y librarnos del mal. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Isaac obedeció y trabajó, y Dios multiplicó su esfuerzo de manera extraordinaria. La cosecha 100 veces mayor era una señal del favor divino. Cuando confiamos y trabajamos en el lugar donde Dios nos pone, Él puede multiplicar nuestro esfuerzo más allá de lo que imaginamos. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La bendición de Dios no se detuvo. Isaac creció en riquezas y reconocimiento. Su prosperidad era evidente para todos. El éxito verdadero proviene de la mano de Dios. Debemos recordar que nuestras victorias no son solo fruto de nuestra capacidad, sino del favor del Señor. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. La abundancia de Isaac despertó la envidia de los filisteos, mostrando que la prosperidad muchas veces provoca oposición. Cuando Dios nos bendice, no todos se alegrarán con nosotros. La envidia ajena es una realidad, pero debemos mantenernos firmes en Dios y no dejar que eso nos detenga. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. La hostilidad contra Isaac se manifestó cerrando los pozos, fuentes de vida y provisión heredadas de Abraham. También en nuestra vida, el enemigo puede intentar cerrar nuestras fuentes de bendición. Pero Dios nos da la fuerza para perseverar y recuperar lo que se nos ha quitado. Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El crecimiento de Isaac fue tan evidente que Abimelec se sintió amenazado y decidió alejarlo. Cuando Dios nos bendice, algunas personas pueden reaccionar con rechazo o temor. Aún así, debemos mantener la paz y confiar en que el Señor abrirá nuevos caminos. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Isaac no buscó pleito ni venganza, sino que se apartó y buscó un lugar nuevo donde establecerse. Muchas veces, lo mejor es retirarse y no entrar en discusiones innecesarias. La paz vale más que ganar una pelea. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac honra el legado de su padre reabriendo los pozos y devolviéndoles sus nombres originales. También nosotros debemos aprender a valorar y rescatar lo bueno que recibimos de quienes nos precedieron, manteniendo vivas las bendiciones del pasado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, el esfuerzo de sus siervos fue recompensado. Encontraron un manantial de aguas vivas, señal de bendición y abundancia. Si perseveramos en el trabajo y no nos rendimos, Dios nos mostrará nuevas fuentes de vida y provisión. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. A pesar del hallazgo, los pleitos comenzaron. Esek significa contienda, un recuerdo del conflicto. Muchas veces, al avanzar, enfrentamos oposición y discusiones. No debemos desanimarnos, porque Dios siempre tiene preparado algo mejor más adelante. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Una vez más hubo pleito por el agua, y el pozo recibió el nombre Sidna, que significa enemistad. La vida nos muestra que muchas veces la oposición persiste, pero la clave es no quedarnos atascados en el conflicto, sino seguir avanzando confiando en Dios. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Finalmente, Isaac encuentra un lugar de paz, y reconoce que es Dios quien le ha dado ese espacio de prosperidad. Cuando perseveramos sin rendirnos, Dios nos concede un lugar amplio y tranquilo para crecer. Él recompensa la paciencia y la fe. Y de allí, subió a Beerseba. Isaac se trasladó a Beerseba, un lugar con valor espiritual en la historia de su padre Abraham.
A veces Dios nos lleva a lugares donde podemos tener un encuentro más profundo con Él y confirmar nuestra fe. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios mismo se le revela a Isaac con palabras de aliento, asegurándole su presencia y bendición. En los momentos de temor e incertidumbre, Dios nos recuerda que no estamos solos. Sus promesas son firmes y no cambian. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. La respuesta de Isaac fue adorar a Dios, levantar un altar, establecerse y seguir trabajando. La verdadera fe se refleja en adoración, obediencia y esfuerzo diario. Adorar y trabajar de la mano de Dios nos asegura estabilidad y bendición. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. El mismo rey que lo había rechazado ahora, viene acompañado de consejeros y soldados, reconociendo que necesita hablar con Isaac. Cuando la bendición de Dios es evidente en nuestra vida, incluso aquellos que antes nos apartaron, pueden acercarse buscando paz o reconciliación. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Isaac expresa con franqueza el rechazo y el dolor que había vivido por parte de ellos. Es válido reconocer las heridas del pasado, pero sin quedarnos atrapados en el rencor. Dios nos llama a sanar y abrir el corazón para la reconciliación. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Sus enemigos reconocen públicamente que Dios estaba con Isaac y buscan un pacto de paz. Nuestra fidelidad a Dios puede ser un testimonio tan fuerte que hasta quienes no creen en Él lo reconozcan. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Abimelec pide un acuerdo, asegurando que no tiene malas intenciones, y reconoce que Isaac es bendito de Jehová. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, hasta nuestros adversarios terminan aceptando su favor en nuestra vida. Entonces Él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Isaac sella el pacto compartiendo una comida, un gesto de hospitalidad y reconciliación. La verdadera paz se demuestra no solo con palabras, sino con acciones que reflejan amor, comunión y generosidad. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. El pacto de paz entre Isaac y Abimelec quedó sellado con un juramento mutuo, marcando el final de la enemistad. Cuando buscamos agradar a Dios, Él nos da la capacidad de vivir en paz, incluso con quienes antes fueron nuestros adversarios. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. Mientras Isaac vivía en paz, Dios seguía confirmando su bendición, dándole provisión a través de un nuevo pozo. Cuando dejamos los pleitos atrás, Dios abre nuevas fuentes de bendición, y nos muestra que Él es quien provee en abundancia. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. El lugar recibió un nombre que recordaba la fidelidad de Dios y el pacto establecido allí. Es importante guardar memoria de lo que Dios hace en nuestra vida, para que nunca olvidemos su fidelidad y poder. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Geteo, y a Basemat, hija de Elón Geteo. Esaú escogió esposas de entre los pueblos vecinos, que no compartían la fe de su familia, alejándose del propósito de Dios. Nuestras decisiones en las relaciones afectan no solo nuestra vida, sino también la paz espiritual y familiar. Elegir sin consultar a Dios puede traer consecuencias dolorosas, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las decisiones de Esaú trajeron tristeza y dolor a sus padres. Nuestras elecciones no son aisladas, impactan directamente a quienes amamos. Caminar en obediencia a Dios evita dolor innecesario para nosotros y para nuestra familia.